Bienvenidos a la Ciencia Invertida, espero que anden muy bien. Hoy quería traerles un análisis comparativo de tres empresas, básicamente para poner toda la mayor cantidad de información posible arriba de la mesa, decidir mejor y bajo ningún punto de vista quisiera que salgan a comprar o vender cualquiera en función de lo que podamos o no decir acá. Como muchos ya habrán visto en la semana, salió esta noticia, los balances de Intel, en los cuales presentó resultados financieros mejores a los esperados, pero el hecho de que anunciara que se retrasaba el lanzamiento de su procesador de 7 nanómetros, como ya lo comentamos en el canal, hizo que tuviera una fuerte baja. Obviamente que esto es una noticia que teóricamente agarra desprevenido al mercado y por eso baja lo que baja. Una noticia que tal vez no vieron es esta, que también es de hace unos 10 días más o menos, en la cual Intel está trabajando con BlackBerry, la olvidada BlackBerry, en el lanzamiento de un software de detección de malware en cripto. Y de esta manera, digamos que Intel no es que solamente hace procesadores, intenta diversificar y hacer otro tipo de cosas, o sea, es una empresa grande. Ahora vamos a hablar un poco porque esto es solamente una noticia, vamos a hablar un poco de los fundamentales. Y nos vamos a finbis.com. Bien, y de esto básicamente qué es lo que nos interesaría ver. Primero y fundamental, como para tener un paneo y no analizar todo, es básicamente la capitalización bursátil, el market cap, que es de 241 billones. O sea, Intel es una empresa grande, está más o menos en el top 20, top 30 de las empresas más grandes que cotizan en el S&P 500. Así que tenemos que es una empresa grande que básicamente tiene una relación de deuda, retornos sobre deuda bajo, o sea, está menos del 50%, si quisiéramos decirlo en porcentaje, pero es bajo, lo cual es una empresa grande con baja deuda y que tiene poca volatilidad, porque el beta, que nos indica cuánto varía comparativamente dentro del índice en el que cotiza, que en este caso es el S&P 500, como es menor a 1, quiere decir que varía menos que el S&P 500. Ahora, bien, esto es como datos a grosso modo más relevantes para Intel. Ahora, la comparación de Intel en esta semana surge en muchos casos, compararla con, por ejemplo, AMD, que es una empresa que le ocurrió lo opuesto justamente. ¿Por qué? Porque Intel compite con AMD justamente en este mercado, y como ahora Intel anunció este retraso bastante significativo en sus procesadores de 7 nanómetros, pierde en teoría cuota de mercado frente a AMD, que es su principal competidora. Rápidamente hagamos la misma comparación. En cuanto a market cap, o digamos lo que vale la empresa, dicho así, está más o menos en un tercio de lo que vale Intel como empresa. Vemos que su perfil de deuda incluso es mejor todavía que el de Intel, y la otra cosa que podemos ver es que su beta es mayor a 1, lo cual quiere decir que varía aún más que lo que varía el S&P 500. Eso en principio no es algo tan bueno. Obviamente, que varíe más que el S&P 500, lo que a nosotros nos permite intuir es que obviamente si varía mucho, a nosotros nos va a permitir quizás tener mayor posibilidades de entrar en la empresa a lo largo del tiempo, porque justamente sube y baja mucho más que lo que hace el S&P 500. La otra empresa que está asociada a todo este análisis es TSM, que es la principal productora de semiconductores, que es básicamente la que les provee los materiales a AMD, Intel, incluso a Apple. Es una empresa taiwanesa, la más grande del mundo, y podemos ver que tiene una capitalización bursátil incluso mayor, casi, digamos así, rápidamente 40-50% más que Intel incluso. Tiene un perfil de deuda excelente, porque prácticamente está sumamente superado, lo que gana versus lo que debe, pero ampliamente, mucho mejor incluso que Intel y que AMD. Y vemos que su beta es prácticamente 1, lo cual nos quiere decir que, en cuanto a volatilidad, anda bastante bien. Ahora, una cosa que omití de los dos anteriores, pero que no es un dato menor, es si uno va y se fija más o menos, siempre Intel y AMD tienen un porcentaje de institucionales invertidos entre un 60 y un 80%, así a grandes rasgos. Ahora, ¿por qué esta empresa, que es la más grande del mundo, la que tiene un perfil de deuda excelente, que vale mucho más que las otras dos, que es la que los provee básicamente los materiales y todo, tiene tan poquito, tiene un 20% institucionales? Y el que más tiene aproximadamente un 1 y pico por ciento. Eso es porque básicamente el lugar en el que se encuentra esta empresa. No es casualidad que nosotros estemos hablando de Taiwán. Y Taiwán es un lugar que
históricamente ha tenido conflictividades territoriales. ¿Por qué? Porque es como una especie de provincia rebelde de China. Hay conflictos territoriales constantes entre Taiwán y China. China continental reclama la soberanía sobre Taiwán, Taiwán trata de oponerse, pero la realidad es que en la actualidad hay solamente unos 15 países en el mundo que reconocen a Taiwán, lo cual es bastante malo, pese a que hacen tratos comerciales. La tendencia obviamente acá es que es un lugar que ocupa, digamos, poca previsibilidad en cuanto a que si se escala un conflicto entre Taiwán y China, que en principio de momento no es tal, no es algo previsible, pero es real que Estados Unidos ahora está interviniendo más y a futuro está intentando ahora que esta empresa, TSM, traiga algunas fábricas para algunos estados de Estados Unidos para poder producir en territorio estadounidense, lo cual esto genera un conflicto indirecto todavía que puede escalar aún más debido a que en este momento China y Estados Unidos están en una guerra comercial que cada vez se acrecenta más porque cada vez, digamos, ahora hay problemas con las embajadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente es un lugar en el cual ningún inversor institucional va a invertir mucho dinero justamente por esto, porque tenés un conflicto potencial bastante grande, porque bueno, básicamente indirectamente Estados Unidos se está metiendo acá, porque se está metiendo con la soberanía que reclama China sobre Taiwán, más allá de que Estados Unidos todavía no exprese que está reconociendo a Taiwán de manera explícita como un estado independiente. Así que en ese sentido eso es una buena explicación de por qué las cosas que vemos. Ahora, nosotros nos interesa invertir en CDRs, que son de Intel, de AMD o de TSM, por ejemplo. No tanto por el de TSM, sino más que nada por el de AMD, que es la comparación directa con la que surge. Ahora, cuando uno va a invertir en CDRs, lo primero que tiene que ver es el dólar CCL. Y lo que podemos ver es que actualmente está en torno a los 124, 125 pesos por dólar, que osciló más o menos el viernes. Y en los últimos días viene subiendo. Pasó de estar más o menos 115 a... en la semana, digamos, arrancó más o menos en 115 por ahí. Y ya subió 10 pesos. Cualquier decisión que ustedes tomen para comprar un CDR necesita tener considerado si creen, por su análisis, que el dólar CCL va a subir o va a bajar. Si creen que va a bajar, no les conviene comprar ahora prácticamente ningún CDR, salvo que sea alguno que esté extremadamente devaluado en dólares, que por ejemplo devaluaciones de 30, 40, 50%, que es algo bastante inusual, pero podría darse, pero salvo eso, no es algo que les convenga. Si creen que va a subir, obviamente les conviene comprar ahora. Y la otra cosa que tienen que considerar es que depende mucho del plazo en el que ustedes inviertan. Si van a hacer una compra que sea a corto plazo, es decir, un mes, lo más probable es que les convenga que baje, esperar a que baje el CCL para comprar, porque si no, lo más probable es que después cuando vendan, en un mes o dos, el CCL quizás baja, si está todo más o menos normal, ¿no? Y en ese sentido les quita rentabilidad. Y bueno, en este caso, este gráfico del dólar CCL lo hice con el dólar CCL implícito de Galicia, que lo respeta bastante bien al CCL que podemos ver promedio de los ADRs argentinos. Obviamente cada uno lo puede calcular con el suyo, pero más o menos le daba a dar 124, 125 en promedio, ¿no? Bien, hecho esta aclaración del dólar CCL, vamos a analizar un poco lo técnico, el análisis técnico de tanto de Intel como de AMD, principalmente, como ya dijimos, TSM prácticamente no vale la pena. Si bien subió, no tiene mucho sentido analizarla por lo que ya expuse. Si los institucionales perciben que hay un peligro potencial grande de que si escala mucho el problema con Estados Unidos y China sea un lugar de conflicto, básicamente no es algo que nos convenga invertir en una empresa que ya mismo todos perciben como conflictiva desde lo político, básicamente. Ahora veamos si me deja esto entrar en Intel. Y básicamente Intel, bueno, cayó aproximadamente, si no recuerdo mal, entre un 15% más o menos. Bueno, acá lo tenemos. ¿Qué es lo que me interesaría marcar? Bueno, tenemos una tendencia de largo plazo. Estamos hablando de más o menos, creo que si no recuerdo mal, creo que viene esta línea de tendencia que marqué uniendo los mínimos más relevantes. Viene de 2013, obviamente hay mínimos que no están considerados porque son secundarios en esta gran tendencia. Y lo que podemos ver es que de golpe tuvo una fuerte caída, como ya dijimos, más o menos en torno al 15-20%, y luego empezó a caer un poquito. Ahora,
cualquier indicador matemático que ustedes usen, la mayoría no les va a servir para decidir en este momento si es buen momento o no para comprar, porque la mayoría de los indicadores matemáticos o técnicos, como los quieran llamar, que emplean, les gustan las cosas que varían un poco más suave. Cuando tenés unos gaps tan brutales, en general te va a dar que es momento de comprar, en este caso porque fue una fuerte caída. Básicamente el indicador matemático necesita varias velas para poder promediar con facilidad y darte alguna información certera. Eso hay que tenerlo claramente en cuenta. Acá viene por una cuestión del análisis del gráfico. Ahora, ¿por qué si ya dijimos que acá tuvimos un gap porcentual más o menos de un 15-16%, fue más o menos lo mismo que subió AMD? Lo que nosotros podemos ver y que es muy útil y que todos deberían tener siempre para que disminuir los errores es ver el volumen. Fíjense la vela de volumen. Tuvimos un volumen que fue 3, 4 o 5 veces mayor a los volúmenes promedios que se operaron durante la caída de la pandemia. Eso nos quiere decir que acá hubo una fuerte cantidad de compra y venta, obviamente. Pero ¿quién nos vendió tanta cantidad? Acá lo que hay son inversores institucionales y profesionales, básicamente. Si bien el volumen después fue bajando, esta baja del volumen fue para que el precio vaya cayendo lentamente y no se dispare sin que ellos puedan comprar todo lo que quieran comprar. Ahora, yo hice un análisis de Intel justo el mismo día que cayó, al día siguiente, al segundo día, si no recuerdo mal, que lo tengo por acá, si no recuerdo mal. Veamos. Que bueno, le puse como signo de pregunta si Intel había encontrado piso o no. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, obviamente tenemos hasta esta segunda vela. Deberíamos refrescar el gráfico para poder tenerlo de manera completa. Una cosa importante es, tenemos esta caída, ¿no? Ya acá había encontrado una especie de piso transitorio que después, bueno, vulneró la baja, pero de momento había cerrado la vela más o menos en este nivel que había marcado, bueno, con el perfil de volumen vertical. Obviamente esta línea es muy fuerte, como una resistencia muy fuerte. Y lo que hay que tener cuidado es, bueno, si tuvimos una fuerte respuesta de volumen y no hizo esto a los pocos días que cayó, quiere decir que es un momento en el cual podemos evaluar entrar. ¿Por qué? Porque cuando hace esto, que cae mucho y te rebota rápido, esto es el rebote del gato muerto. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía le queda caer una caída parecida incluso a la que cayó antes de la subida. Quiere decir que si nosotros vemos que algo cae muy fuerte y rebota de esta manera tan abrupta, tenés una respuesta de quizás 5 o 10%, no es momento de entrar porque es altamente probable que siga bajando mucho. Nosotros acá lo que podemos ver es si lo refrescamos, ¿qué tenemos? Bueno, básicamente respetó bastante bien esta zona, obviamente que se superpone la línea de largo plazo de la parte inferior del canal que marqué, junto con, bueno, obviamente el perfil de volumen es una zona que se opera mucho. Esto lo que nos quiere decir básicamente es que está encontrando un piso. Es buen momento para comprar y bueno, ya analizamos que el CCL está un poco alto. Obviamente alto en función de lo que estaba 4 o 5 días antes. Hay que hacer bien la cuenta si nos conviene entrar o no ahora, dependiendo del análisis que cada uno haga de si el CCL va a subir o a bajar, se va a mantener más o menos constante. Ahora, personalmente, acá los que están comprando son institucionales. Porque, a ver, esto es un juego de suma cero. Si acá hay mucha gente que puede vender es porque alguien les compra. Y el que les compra y en tanta cantidad es un institucional. Institucional, profesional, llamémoslo como quieran. Pero es así, porque de lo contrario, si todos quisieran vender y nadie compra, esto se desploma. Podría tener caída de 50-60% y a nadie debería asustarle porque es lo que ocurre, es como lo que pasó con TGL. Cuando todos quieren vender y nadie compra, el precio se desploma terriblemente, no solo un 10-15%. Ahora, ya dijimos que es una empresa muy grande, dijimos que está empezando a tocar piso. Ahora, por una cuestión de análisis mucho gráfico, si rompe y la vulnera, del análisis que yo hago sería una sacudida de arbolito, básicamente, que es para generar un nuevo último pánico que si le falta comprar a los institucionales, ahí te lo compran todo de golpe lo que les falta y te legitiman, obviamente, ese movimiento y se terminan de llenar sus órdenes. Puede pasar, no es seguro que ocurra. O sea que las dos grandes posibilidades ahora es que lentamente empiece a subir o que pegue una fuerte caída por debajo de esta línea de tendencia, quizás de 2-3 dólares, y suba rápido y se vuelva a meter a los pocos días. Esas son las dos grandes posibilidades. No veo posible que esto tenga una fuerte rebote al alza ahora. Estamos operando con un margen de seguridad
bastante alto, porque si nosotros logramos comprar, digamos, en esta zona, sería razonable que en el mediano plazo, porque a ver, nadie les puede garantizar que en un mes, dos, va a estar de vuelta en un rango de valores de 55, 56 dólares. Yo les puedo hablar de un mediano plazo, de quizás 5 o 6 meses. Si esto se ajusta a su tipo de inversión, estamos en una zona de compra, en la cual pueden empezar si quieren, obviamente de vuelta, considerando el CCL implícito, empezar quizás a comprar de a puchitos y más o menos ir promediando un precio de compra que esté razonablemente entre 47 dólares por ahí, más o menos, depende del precio básicamente que consigan. Pero depende mucho del dólar CCL. Y obviamente que el objetivo sería en torno a los 55, 56 dólares, que sería un valor razonable yendo a buscar la media exponencial de 200. Ahora, básicamente está todo lo que la operatoria que hicieron los institucionales está básicamente en la noticia, porque a ver, los institucionales ya ese tipo de noticias que tienen información privilegiada ya lo sabían, entonces lo que han ido haciendo, eso es lo que te confirma la noticia que sale, porque es una sola noticia, todos los demás datos dieron bien, que si cae de esta manera es porque acá en este rango que venía haciendo Intel, venían vendiendo los institucionales, ¿para qué? Para que el día que sale la noticia y nosotros nos enteramos de la novedad y hacen caer el precio debido a la noticia, ellos te vendieron acá, te compran acá y te hacen lo opuesto con AMD, básicamente, y con con TSM. ¿Por qué? Porque si saben que va a haber esta noticia y saben la fuerte correlación que tienen, que cuando una sube la otra baja entre AMD e Intel, sabían que AMD muy probablemente iba a subir mucho. Entonces, ¿qué fueron haciendo? Acá en este rango que venía siendo AMD, que si se fijan es temporalmente, sea en el mismo momento de tiempo entre AMD e Intel, este rango de valores, lo que han estado haciendo es comprar. Pasa que obviamente han hecho pequeñas compras que las enmascaran en el perfil de volumen. ¿Qué pasa? El día que sube mucho, ellos son los que te están vendiendo. Y así hacen su negocio y así hacen la operativa. No hay que dejarnos llevar. No operen por noticias, operen por lo que les dice el precio. Esto antes, obviamente nosotros como inversores chicos no lo íbamos a saber. Lo que sí sabes es que cuando tenés un rango muy prolongado, muy probablemente se esté preparando para subir o para bajar, básicamente. Cuando tenés un rango muy prolongado en el tiempo, que oscila muy definidamente en un rango relativamente acotado, lo que está pasando es que los institucionales están o comprando posiciones o vendiendo posiciones. Eso no es tan fácil de saber porque en general lo enmascaran bastante bien. Uno se entera cuando después ya te sale una noticia, entre comillas, que te justifica que los precios suben o bajan de tal o cual acción. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que AMD es una mala compra? Y no, lo que pasa es que a mí personalmente AMD no me gustaría para entrar porque están máximos históricos. A mí las empresas que están en máximos históricos no son de mi preferencia en principio. Para largo plazo se puede, obviamente, pero es muy probable que si ya dijimos que acá estuvieron vendiendo los institucionales por el análisis interpretativo, si se quiere, de la realidad que estamos haciendo, al ver este rango y de cómo se bien relaciona esto con Intel, muy probablemente en un futuro no tan lejano van a hacer que el precio de AMD caiga porque necesitan recomprar. O sea, cuando empecemos a ver otro rango en AMD, lo que va a significar, ya sea arriba o abajo, es que están recomprando los institucionales probablemente. Ahora, esta es una empresa que tiene mucho futuro, que todavía es mucho más chica que Intel, pero que tiene mucho futuro. Desde luego que para el que va muy a largo plazo, si quiere ir comprando, puede ir comprando. Personalmente no lo recomiendo a los valores de CCL que hay actualmente, pero en definitiva yo trataría de seguir un poco en esto a lo que hagan los institucionales para ir en contracorriente, porque la tendencia y todo eso la arman básicamente los que mueven el precio, no nosotros, que al precio ni le importamos. Y acá, bueno, tenemos el gráfico de TSM y es muy parecido, también está en máximos TSM y es muy parecido al de AMD. Acá lo que pasa es que como hay mucha menos presencia institucional, no está tan claro que hayan necesitado tanto rango. Probablemente en estos ranguitos acá han ido comprando posiciones para después vender acá en esta explosión que hubo en el volumen. Que la vemos, básicamente tenemos una vela que es más o menos el triple de lo que se venía operando en los meses anteriores. Pero acá, bueno, no necesitan que sea tan extenso en el tiempo porque no hay tantos institucionales metidos en TSM y, bueno, por toda la serie de factores que ya comentamos previamente. Así que, bueno, personalmente considero que estamos en una zona, en principio, por lo que hace la acción en dólares de Intel, de compra,
pero que bueno, hay que ver qué es lo que le dice a ustedes su análisis de qué va a ser el CCL. Esto es simplemente a modo de poner la mayor cantidad de información posible arriba de la mesa y que cada uno logre tomar mejores decisiones. No es una confirmación de compra o venta directa de cualquiera de estas acciones que estamos charlando en este momento. Personalmente, ya como lo anticipé en otro video, hay algunos movimientos que están, digamos, previendo que se viene una crisis fuerte, más fuerte probablemente que una recesión, corrijo, debido obviamente asociado a todo lo que genera la actual pandemia, en lo económico, no tanto en la bolsa. Así que bueno, espero que les haya servido, básicamente no quiero dar muchas más vueltas, ya se hizo largo el video. Y bueno, mañana o pasado subiré algún análisis de varias empresas como trato de hacer todas las semanas, así que bueno, buenas inversiones y saludos a todos.